Bueno, pues damos comienzo a la comparecencia del señor González Páramo. Como saben, espere que tengo que hacer la advertencia. En primer lugar, comparecerá el compareciente y a continuación intervendrá el portavoz del grupo solicitante de la comparecencia por un tiempo de 7 minutos, que en este caso es el señor Saura, y seguidamente intervendrán los portavoces de los restantes grupos de menor a mayor con el mismo intervalo de tiempo. El compareciente contestará conjuntamente las intervenciones de los diferentes portavoces. Damos comienzo, pues, a la comparecencia del señor González Páramo, a quien agradezco su disponibilidad. Al tratarse de una comparecencia sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 584, se ha trasladado al compareciente la posibilidad de poder comparecer acompañado de la persona que designe para asistir. Asimismo, esta presidencia manifiesta expresamente su voluntad de salvaguardar los derechos del compareciente reconocidos por el artículo 1.2 de la citada Ley Orgánica. Recuerdo igualmente la obligación contenida en el artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio. Señor González Páramo tiene la palabra para su exposición inicial. Muchas gracias, presidenta. Señorías, comparezco ante esta comisión de acuerdo con el requerimiento recibido de la presidenta del Congreso y mi objetivo es exponerle al menos algunas pinceladas de mi visión sobre la reciente crisis financiera y su impacto sobre las entidades financieras españolas, las medidas que tomaron las autoridades, la situación actual del sistema financiero y sus retos a futuro. Soy consciente de, primero, el duro día que llevan y, segundo, que estamos a una altura de los trabajos de esta comisión que hace que sobre la, al menos, tipificación de causas o descripción de causas, pues vayan a oír alguna reiteración. Yo creo que esto es hasta cierto punto inevitable porque no he podido mirarme todas ellas, pero a cambio les prometo tratar de cubrir mi objetivo con la mayor brevedad. Así que, por comenzar por la crisis financiera, sus causas y repercusiones a las entidades españolas, les diría que hay dos ejes en los que nos tenemos que centrar. Uno es un eje temporal. Tenemos que hablar de antes y después de 2011. Y, por otra parte, está la dimensión geográfica. Tenemos factores que son europeos y, en cierta o en gran medida, ajenas a los desequilibrios que pudiera tener el sistema financiero español, pero también hay un componente idiosincrático en esta crisis. Así que al menos tenemos dos ejes y, por tanto, cuatro posibles casillas en las que centrarnos. No voy a ser exhaustivo aquí, pero sí quiero comenzar refiriéndome al eje más internacional, la crisis financiera global, que, como es bien sabido, arranca, al menos esta es la convención, en julio de 2011, que es cuando algunos mercados financieros y, de hecho, los mercados monetarios en Europa se congelan, y eso es lo que explica que el Banco Central Europeo sea el primero en reaccionar y en inyectar de manera extraordinaria liquidez, cosa que luego fue hecha por otros bancos centrales. En aquel momento de la crisis hablábamos de la crisis subprime, no hablábamos de la crisis financiera, y aquella era una crisis de liquidez que afectaba sobre todo a los tenedores de activos opacos y complejos basados en las hipotecas subprime norteamericanas. De tal manera que en Europa hablábamos de bancos fundamentalmente concentrados en Centro Europa, Francia y Alemania, y las entidades españolas a este tipo de productos tenían una exposición mínima o inexistente. De manera que en esta primera fase de la crisis, uno diría a comienzos o finales de la década pasada, las entidades españolas eran entidades afectadas por los problemas de liquidez simplemente, pero aparentemente no por problemas más graves de solvencia. Y lo que llevaba a pensar esto era, primero, el modelo de negocio de la banca y cajas de ahorros españoles, que era un modelo de negocio de banca minorista y sin exposiciones a subprime. Y, en segundo lugar, por la confianza que proporcionaba la acumulación de provisiones dinámicas que, en medio de una cierta polémica, comenzó a aplicar el supervisor, el Banco de España, a comienzos de la década, y que, llegado el momento de arranque de la crisis, había acumulado 26.000 millones de euros, que se consideraba un colchón suficiente, y a la luz de la evidencia histórica era así, para capear una crisis de dimensiones normales, de aquellas que habíamos conocido en el pasado, pero sin duda no
de la peor crisis que habíamos experimentado desde la Gran Depresión. El germen de la crisis financiera en España, combinado con este factor internacional de tensiones en los mercados de liquidez, hay que buscarlo también en los desarrollos que se producen en España desde la creación del euro, que en gran medida fue muy positivo para la economía española, en la medida en la que nos pudimos beneficiar de menores tasas de inflación, unos tipos de interés más bajos, la expectativa de estabilidad cambiaria y sostenibilidad de las finanzas públicas, pero que al mismo tiempo facilitó unas condiciones de financiación excesivamente laxas, excesivamente atractivas. Así que si por una parte vimos crecer el PIB real, pues nada menos que un 34% en 7 años apenas, es decir, casi un 4% de media anual, pues al tiempo que vimos esto, vimos evolucionar el crédito del sistema financiero, bancos, pero sobre todo cajas, de una manera extraordinariamente dinámica. Conocerán estas cifras porque se han comentado aquí. El crédito del sector privado en estos 7 años crece un 221%, casi un 270% en el caso de las cajas de ahorros. El crédito a empresas inmobiliarias y constructoras pasa del 12% del PIB al 42%, es decir, se multiplica de una manera muy significativa y pasa a ser más de una cuarta parte del crédito vivo en 2007. Y en el lado del pasivo, por otra parte, la tradición era que los préstamos al sector privado, sobre todo aquellos que tenían destino vivienda, se financiaban fundamentalmente con depósitos, pero lo vibrante del crecimiento del crédito hizo que la base de depósitos fuera insuficiente, lo cual hizo que las entidades españolas decidiesen apelar a los mercados de financiación y la creación del euro hizo esto mucho más fácil. De manera que vemos una eclosión de la emisión de titulizaciones. Las titulizaciones pasan a ser 12.000 millones en el año 2000 a 275.000 millones en el año 2007. Es decir, se multiplica por 23 el volumen de titulizaciones que las entidades deciden poner en el mercado para financiar el extraordinario crecimiento del crédito. Las cajas en esta evolución juegan un papel fundamental en el dinamismo y esto hay que asociarlo, entre otras cosas, y yo creo que ya se ha comentado en esta comisión, a una gobernanza que les mantenía alejadas del criterio exclusivo de beneficio o profesionalización y al mismo tiempo de una inexistencia de disciplina de mercado, especialmente para la captación de capitales propios. De tal manera que este elemento disuasorio, que es la disciplina del mercado, en el caso de las cajas de ahorros, no estuvo presente. Y dentro del sector inmobiliario, como decía hace un momento, hay que distinguir entre el crédito a promotor y constructor y las hipotecas tradicionales. Y la evolución de la crisis pues viene a llamar la atención sobre un hecho que es importante de cara a entender el entramado hipotecario español. La tasa de mora máxima que se alcanza en las hipotecas en la crisis es de un 7%, mientras que la máxima mora alcanzada por las empresas de construcción y promoción llega al 37% en este periodo. Es decir, que el mundo bancario y el mundo de cajas de ahorros especialmente prestaron de manera inusitada a un sector que es el que más problemas trajo. ¿Y por qué se comporta también el mundo hipotecario? Pues fundamentalmente por la existencia tradicional de hipotecas a tipo variable en un momento en el que los tipos de interés están a mínimos históricos, desde luego sustancialmente por debajo de aquellos que habían sido habituales en las operaciones de préstamo hipotecario en España. Pues bien, si este es un poco el panorama hasta 2010-2011, en este momento las cosas cambian. Estamos ya en el post-Lehman, que digamos es de estos cisnes negros con los que no se cuenta y hay que, yo creo que tener esto muy presente a la hora de hacer explicaciones a posteriori de qué se hizo, qué no se hizo y por qué. Pero el hecho es que, así como las medidas adoptadas por el mundo anglosajón, especialmente Estados Unidos, permiten una salida bastante clara de la crisis a partir de 2010-2011, en Europa nos encontramos con las consecuencias de una crisis nueva y nuestra, que es la crisis de deuda soberana y que impacta de una manera muy distinta en el continente a distintos países de la zona del euro, lo cual, sugiere que no solamente hay un problema relacionado con la debilidad institucional del diseño del euro,
sino con desequilibrios internos que existían en unos países, por ejemplo, aquellos mal llamados seguramente periféricos, que incluían España, Italia, Grecia, Portugal e Irlanda, y aquellos países que tenían una situación de finanzas públicas y de endeudamiento más sólido, por ejemplo, el caso de Alemania o, en menor medida, Francia, que soportaron esta crisis de deuda soberana en mucha mejor posición. Así que tenemos un elemento común que no es imputable, desde luego, a la economía española ni a las autoridades españolas, que es el diseño del euro, pero sí algo que nos es más propio, que son desequilibrios fiscales, en muchas ocasiones enmascarados por unos números fiscales aparentemente buenos, incluso con superávit en algún momento del tiempo y con una deuda pública muy baja, y un desequilibrio también asociado a la deuda pública, porque si algo diferencia con claridad a España respecto de otras economías es la formidable exposición que tiene a mercados internacionales la economía española en su conjunto. Es decir, deuda privada más deuda pública tiene que apelar o renovarse en mercados internacionales en un 100% al año. Y esto nos diferencia, por ejemplo, de Italia de una manera muy clara. Bueno, ¿cuál es la respuesta de las autoridades españolas a esta situación? Yo creo que hay que decir que fue de menos a más. Cuando se creía que estábamos en presencia de una crisis de liquidez o de una crisis de financiación transitoria, es decir, es el precrisis de deuda soberana, pues se adoptan una serie de medidas en la confianza de que serán suficientes para atajar una crisis que todavía entonces se consideraba como normal o acorde con patrones históricos, y es en esta época en la que tenemos pues, la aprobación de garantías para la emisión de nueva deuda bancaria, visto que los mercados estaban cerrados para este tipo de emisiones, o la elevación de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos para transmitir confianza, o la creación del Fondo de Adquisición de Activos Financieros para proporcionar liquidez a los activos de mejor calidad, o la potenciación de los sistemas institucionales de protección, que luego fueron empleados para dar salida a la peculiar situación de cajas de ahorros, medidas puntuales de solvencia que incluyen, pues, por supuesto, la intervención de la Caja de Castilla-La Mancha y la puesta en marcha del FROB en su primera encarnación, FROB 1, que tuvo que inyectar 10.000 millones a las entidades, y el refuerzo de las competencias del FROB. Pero después de 2011 y en particular a principios de 2012 hubo que incidir de una manera bastante decisiva en el terreno de las provisiones y se aprobaron decretos de provisiones importantes que hicieron elevarse el total provisionado por las entidades bancarias pues prácticamente con un incremento del 50% de 83.000 millones a 124.000 solo un año después, a fin de 2012. Bueno, ni que decir tiene, todos lo sabemos, que todas estas medidas se manifestaron insuficientes para restaurar la confianza no ya solo en el sistema financiero español, sino posiblemente en la capacidad de la economía española de, por sí misma, hacer frente a los problemas que tenía planteados en el ámbito fundamentalmente financiero, y esto es lo que da pie a la petición de un rescate bancario y a la firma de un memorándum de entendimiento, todos cuyos elementos, yo diría, pues no encuentro uno, son positivos, razonables y han ayudado mucho a que se vaya instaurando de nuevo la confianza en el sistema financiero español. La reestructuración y resolución, por ejemplo, no estaba normada en lo que se refiere a instituciones financieras, o la creación de la Sareb como un vehículo público-privado, la reforma del marco jurídico de cajas o la revisión de la calidad de los activos, que posiblemente si se hubiera hecho tiempo antes hubiera ahorrado digamos, alguna tensión importante. Bien, las autoridades europeas tomaron asimismo medidas que han sido esenciales para la vuelta de la confianza. Y aquí yo distinguiría, porque hay muchas cosas que se pueden contar y el informe del Banco de España aquí es ejemplar y exhaustivo, pero yo destacaría dos. Por un lado, la actuación del Banco Central Europeo, que es un banco central sui generis, porque es un banco sin Estado y es un banco cuyo estatuto limita en principio muy severamente lo que puede hacer, pero a tenor de lo que ha hecho durante este tiempo parece que las limitaciones son menos exigentes de lo que se pensaba, porque es un banco central que pasa de operar prácticamente en piloto automático, con operaciones calendadas y con una rutina determinada y cuantías perfectamente predecibles, a, digamos, innovar en todas las dimensiones imaginables que van desde la subasta de ya no liquidez, sino financiación,
porque solo así se le puede llamar a liquidez a 4 años vista, financiación destinada o no a financiar nuevo crédito, compra de activos privados, compra de activos públicos. El Banco Central Europeo ha llegado a subastar liquidez denominada en moneda extranjera a través de sus ventanillas, justamente para facilitar, digamos, la digestión de la crisis a bancos europeos que tenían fuertes posiciones en dólares que no podían refinanciar en mercados americanos. Es decir, que hemos descubierto que, pese a las limitaciones, el Banco Central Europeo ha sido durante un determinado tiempo, y esto no es nada bueno ni de lo que sentirse orgulloso, pero durante un tiempo ha sido el único agente al que los mercados miraban, porque no encontraban ningún ancla en ningún otro lugar. Pero a esto hay que añadir la atribución de competencias en materia de supervisión al Banco Central y la pertenencia o la participación, por ser más preciso, en la Troika como observador. Esto es algo bastante único. No hay banco central en el mundo al que uno le pueda añadir tantas funciones. Seguro que por razones sobrevenidas, asociadas a la previsión que existía en el Tratado de la Unión sobre la posibilidad de atribuir competencias en supervisión y al hecho de que al Banco Central Europeo se le exige también ser garante o contribuir a la integridad del euro y a la estabilidad financiera, aparte de la estabilidad de precios. Y el otro bloque de medidas que yo creo que es importante resaltar respecto de Europa son las que tienen que ver con el decisivo Consejo Europeo de junio de 2012, que decidió crear una unión bancaria, al caer en la cuenta de que habíamos creado una unión monetaria muy limitada. Era una unión de billetes, en realidad, porque el dinero bancario, es decir, los depósitos que los bancos podían tener en Atenas, en Berlín o en Madrid, no eran fungibles. Nadie consideraba que un depósito, un euro depositado en un banco griego, fuera equivalente en capacidad adquisitiva y en riesgo a un euro depositado en un banco en Berlín. Y cuando eso ocurre, no tenemos una unión monetaria. Entonces, ¿qué nos faltaba? Pues, entre otras cosas, una unión bancaria que garantizase esa fungibilidad. ¿Cómo? Sujetando a las entidades a normas comunes, a una supervisión común, a una manera de resolver las entidades o liquidarlas común también, y por eso tenemos un sistema único de resolución junto al sistema de supervisión, y por último un sistema de fondos de garantía de depósitos. Este era el diseño, 4 patas, reglas únicas, supervisor único, forma única de resolver las entidades y, por último, un sistema de garantía de depósitos. Este era el diseño, y hay que decir que, pese a las dificultades, el avance ha sido extraordinario, sorprendente incluso a los más optimistas, entre los que me cuento, puesto que en solo 3 años se ha puesto en pie un sistema donde, en buena medida, el reglamento único está con nosotros. El sistema común de supervisión, desde noviembre del 14, está funcionando a plena capacidad. Tenemos un sistema de resolución ubicado en Bruselas y con un fondo de resolución que se está ahora mismo, digamos, engrosando su capacidad. Bien, es cierto que estamos lejos de los 55.000 millones a los que se aspira, y eso sí, todavía sin una idea muy clara de cómo el cuarto pilar, el Fondo de Garantía de Depósitos Común, se va a construir. Pero es bastante lo que se ha hecho en un periodo muy corto. Yo creo que la expectativa de que había un acuerdo político para crear una unión bancaria, junto con la actuación del Banco Central Europeo, incluso en el terreno tan innovador como el de las operaciones a vencimiento, es decir, las OMTs, que nunca se han usado, pero era el gran disuasor para cualquier especulación en contra del euro, son lo que nos ha ayudado a restaurar cierta fungibilidad en el sistema, a reducir enormemente la fragmentación, a bajar los costes de financiación y, por lo tanto, es un ingrediente importante de la recuperación que estamos atravesando hoy. Y disculpen porque me estoy dejando atrás, en fin, como lo tenían ahí, pues, perdón, me lanzo a hablar, lo siento. Debería mirar más mis propias transparencias. Si ahora nos vamos a la situación actual, ¿cuál es la foto fija un poco del sistema financiero bancario español? Yo creo que esta transparencia refleja muy bien cuál es la situación, que es, por decirlo en una frase, muchísimo mejor de aquella situación con la que hemos llegado a estar en el 11-12, tanto en términos de solvencia, como se puede ver. El capital de mejor calidad ha subido de un 8 a un 13% en promedio del sistema. Por otra parte, la calidad de los activos hoy, si la medimos por la tasa de morosidad, ha bajado del 14 al 8,
Y démonos cuenta de que esta tasa es muy inferior a aquella que observamos en países que han atravesado dificultades parecidas a las nuestras, por ejemplo, Irlanda o Portugal, por no hablar de Grecia, ¿no? Portugal es el 18%, en Italia es el 12%, en Irlanda es el 12%. Estamos bastante por debajo de esas cifras, lo cual es muy importante. En eficiencia, hay que llamar atención sobre algo, y es que durante esta crisis, como consecuencia de muchos factores, entre ellos una buena gestión, pero también la reducción en la capacidad instalada, el número de oficinas y también en plantillas, el ratio de eficiencia del sistema bancario español es mucho mejor que el del conjunto de las entidades europeas, y esto es algo que habla en favor de la resiliencia futura del sector, puesto que no está sobrecargado por un exceso de capacidad que en absoluto es necesario hoy. En cuanto a la liquidez, ven que el gap o el desfase de fondeo, es decir, la diferencia entre el crédito que se concede y los depósitos, se ha reducido de una manera drástica, del 25 al 4% en la actualidad, y la liquidez, además, ya no es un asunto del que se hable en ningún sitio, sencillamente porque la liquidez existe a disposición de las entidades españolas, que si siguen acudiendo al Banco Central Europeo no es por necesidad, porque no existe alternativa, sino por una consideración de precio, sencillamente. Y en cuanto a gobernanza, podemos decir, bueno, les recuerdo, seguramente habrá surgido aquí, que la gobernanza es uno de los 4 pilares en los que el Banco Central Europeo asienta su supervisión. Miran liquidez, miran solvencia, modelo de negocio y gobernanza. Y la gobernanza lo que busca es un equilibrio, un sistema de contrapesos que garantice que el marco del apetito al riesgo, por ejemplo, es algo en lo que está involucrado el top management, por supuesto, pero también el resto de la entidad, que las decisiones relevantes para cada entidad son tomadas previo filtro de los correspondientes comités integrados por personas cualificadas, y que se hace además se somete a los miembros de los consejos de administración de las entidades, por no hablar de consejero delegado y presidente, a unos requerimientos de idoneidad, lo que se llama fit and proper, que no tienen nada que ver con lo que fueron en el pasado, que con muchísima frecuencia son presenciales y prácticamente inmediatos al momento en el que se produce la designación, y que ofrecen una garantía de cara a futuro de que la profesionalización va a ser la norma, y solo como excepción podría pensarse en algo distinto. Hay, por supuesto, unos retos a futuro importantes para el sistema financiero español. Y si hubiera que empezar por alguno, miren que en esta transparencia que tienen delante hay 4 R's. Aquí se asoma un poco el profesor que he sido. Las 4 R's del futuro de la banca: rentabilidad, regulación, reputación y revolución digital. Digamos que las 3 primeras tienen que ver con el modelo, si se quiere, tradicional de banca, pero la última tiene que ver con un modelo de banca o de sistema financiero que se está imponiendo muchas veces de manera inadvertida y, a mi modo de ver, mucho más rápida de lo que nos queremos dar cuenta. Y ahora comentaré acerca de esto. Pero el primer reto, por supuesto, es la rentabilidad. El sector ahora mismo, en España, el sector bancario, está produciendo tasas de rentabilidad donde la moda, la cifra más frecuente, está entre el 5 y el 6%. Esto no está mal en comparación con el pasado, donde hemos llegado a ver rentabilidades negativas, sobre todo en el momento de los decretos de provisiones, pues muy negativas, pero desde luego está muy por debajo del coste del capital. Y cuando un negocio produce una rentabilidad que es inferior al coste de los recursos que utiliza, a largo plazo esa entidad o ese negocio no tiene sentido. No se puede remunerar el capital que se invierte en el sector. Así que un reto del sector, si quiere enfrentarse a un futuro sin sobresaltos, es mejorar la rentabilidad. Y para mejorar la rentabilidad no hay más remedio que actuar sobre las palancas de la rentabilidad, sobre los ingresos y sobre los costes. En la vertiente de los costes, esto explica el por qué ha ido reduciendo el sector capacidad en cifras, además, pues muy significativas, de en torno al 30%, en algo más del 30%, casi el 40% en oficinas y menos del 30% en personal, pero por otra parte, pues el sector ha tenido, digamos, que prescindir y ser muy riguroso con los llamados gastos generales y otros en la prestación de sus servicios habituales.
Pero en cuanto a los ingresos, la gran dificultad que se encuentran las entidades hoy es el nivel de los tipos de interés, lo plana que es la curva de tipos de interés, que, como saben, es la esencia del negocio bancario tradicional, tomar prestado a corto para prestar a largo, pero si esta curva es plana, la diferencia entre las dos operaciones no existe, de tal forma que hay que buscar fórmulas alternativas de negocio o complementarias del negocio que pueden tener que ver con la gestión de activos o la gestión de patrimonios, que pueden tener que ver con la prestación de servicios a cambio de los cuales se exigen precios, con actividades que son complementarias de la bancaria tradicional, como puede ser la aseguradora, y, por supuesto, la diversificación geográfica, que hoy día no es, uno no diría tan fácil, porque nunca ha sido fácil, pero hoy los precios para diversificar internacionalmente la banca no son los que fueron en los años 90. Es decir, que este es un poco el coste de no estar diversificado al día de hoy. Regulación. Desde el año 2010 estamos asistiendo a un rearme regulatorio por parte de las autoridades tanto internacionales, tenemos el foro o el Comité de Estabilidad Financiera, tenemos también Basilea, el proceso Basilea, y todo esto traspuesto al ámbito europeo a través de directivas y regulaciones de todo tipo, pero las más importantes, las que tienen que ver con solvencia, las que tienen que ver con resolución, las que tienen que ver con gobernanza, con liquidez, con transparencia, etcétera. La dirección de todo este proceso es muy positiva porque apunta en última instancia a hacer del sistema un sistema más sano y más resistente de cara al futuro. Así que es inobjetable que cuando la regulación es poca y además es defectuosa, tenemos que re-regular. La cuestión a la que nos enfrentamos hoy es diferente. No es tanto si la dirección es buena o no, que es buena sin discusión. Ahora tenemos sistemas bancarios más solventes, con mejor liquidez, menos apalancados. Y aquí yo creo que habría que mencionar que el sistema financiero español, en relación con otros, tiene un ratio de apalancamiento muy ventajoso, lo que quiere decir que el capital que tiene en relación con los activos totales es muy alto en comparación con el conjunto. Esto es un punto sobre el que, si lo desean, luego nos podemos extender. Pero lo que es evidente también es que un proceso tan largo, abierto en 2010 y sin cerrar todavía, no tenemos Basilea III cerrado aún, estamos todos esperando el acuerdo que se debería producir a fines de este año, pero no estamos seguros, con IFRS 9 implantándose y alguna otra reforma pendiente, hacen que exista, por una parte, incertidumbre regulatoria, y la incertidumbre regulatoria no es la mejor compañera de la inversión y el diseño estratégico para ninguna compañía y menos para un banco. Y, por otra parte, tantas medidas que se han solapado en el tiempo y no necesariamente siempre se han coordinado han debido producir, y esto es una sospecha que tenemos muchos, pero también la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, han debido producir efectos colaterales indeseados que conviene revisar, porque no tiene sentido seguir regulando sin conocer muy bien el efecto de las medidas anteriores. Este es un poco el reto al que se enfrentan no solo los bancos españoles, pero también, sino el sistema bancario europeo. Reputación. Bueno, ¿qué decir de este tema? Es decir, es evidente que el sistema bancario en España ha perdido en estos años reputación. Una buena parte de esa pérdida se asocia al recurso a ayudas públicas que el sector ha tenido, y aquí estamos hablando de cajas de ahorros, no nos olvidemos, porque no ha habido ayudas directas a bancos, pero por otra parte también ha tenido que ver con comportamientos que, si bien aislados, han contagiado la imagen de un sector. Y con eso hay que contar de cara a futuro. La reputación se pierde por razones que a veces no son directamente conectadas a nuestros actos, pero si nos afecta una pérdida de reputación es algo con lo que nos tenemos que enfrentar de cara a futuro, y solo se puede enfrentar a la reconstrucción de la reputación a través de, primero, paciencia y perseverancia, hacer las cosas bien, prestar servicio con transparencia, con claridad, con responsabilidad, obviamente sin crear un desfase o una diferencia en el estatus de quienes acuden a solicitar un servicio y quienes lo prestamos. Y, finalmente, la revolución digital. Los tres retos anteriores, decía, son retos a los que históricamente los bancos han tenido que responder en otras crisis. Siempre ha habido crisis de ingresos y gastos y crisis de solvencia. Ha habido que regular y re-regular y a veces desregular también. Y hemos visto, bueno, pérdidas reputacionales históricamente. Recordemos la crisis de las entidades de ahorro y préstamo en Estados Unidos u otras.
Pero lo que es enteramente nuevo, y a mi modo de ver es algo a lo que no se le está prestando suficiente atención cuando pensamos en prevenir crisis futuras, es esta última R, que se llama revolución digital. Ya no estamos en un mundo de Blade Runner, donde vemos cosas raras en una película que nos parece del otro mundo. Esto es una realidad que está ocurriendo hoy ante nuestros ojos y que tiene que ver con, yo diría, 3 factores para ponerlo con mucha sencillez. Por un lado, la eclosión de nuevas tecnologías que al combinarse se han hecho exponenciales. Internet no es de hoy, ni la inteligencia artificial es de hoy, ni el Big Data es exactamente de hoy, pero lo que sí es nuevo es la movilidad y la hiperconectividad de la sociedad. Y la sociedad, cuando se hiperconecta, se relaciona de una manera distinta, pero sobre todo genera una cantidad inmensa de datos que se pueden explotar. De tal manera que hoy día el negocio financiero cada vez más es un negocio de conocimiento, es decir, de la explotación de datos que busca, manteniendo la confianza de los clientes, proporcionar aquellos servicios que les son de utilidad y les permiten alcanzar sus oportunidades. Bien, estas tecnologías exponenciales siguen avanzando. Cada día oímos de una hazaña nueva, como la inteligencia artificial está permitiendo pues el asesoramiento a través de robots. Muchos procesos se van mecanizando. Pero esta tecnología está permitiendo 2 cosas que van en paralelo y afectan a la demanda y a la oferta de los servicios. Por una parte, a la demanda, los clientes. Los clientes del sistema son cada día más diferentes a los tradicionales. No hay que hablar solo de millennials, porque cualquiera de nosotros que empleamos el móvil, que es un instrumento el smartphone que lleva solo 10 años con nosotros, nos ha cambiado la vida. Ya cualquiera compara ofertas en el móvil en un momento. Cualquiera puede contratar con una entidad con un solo clic, o puede solicitar servicios sin necesidad de pisar una entidad. Los millennials, por supuesto, aquellos que tengan hijos en casa todavía, aquellos nacidos de mediados de los 80 para acá, pues son muy intolerantes ante cualquier oferta que no tenga una plataforma sencilla, intuitiva y confiable en Internet. Internet define el estándar de la relación hoy con cualquier entidad financiera. La experiencia de cliente. Otro aspecto es la lealtad que uno tenía a su institución o a su entidad. Muchas veces todavía somos clientes de la primera entidad a la que abrimos una cuenta. Esto ya no es así, sencillamente porque la experiencia de cliente lleva a cambiar con mucha rapidez, omnicanalidad. En fin, todas estas cosas hacen que tengamos hoy un cliente enteramente nuevo y no se resuelve esto poniendo un par de aplicaciones en el móvil, porque lo que se exige también es personalización en la oferta, márgenes mucho más bajos, servicios mucho más amplios, y esto no está en condiciones de ofrecerlo cualquier entidad. Hay que haber invertido mucho en tecnología, en nuevos perfiles y en nuevo capital humano en las entidades, y un reto es el estar a la altura de esta nueva clientela. Y por último, si fuera poco, a la oferta le afecta no solo porque los bancos se tecnifiquen, siempre han sido los bancos, creo yo, la vanguardia de la innovación en tecnologías, pero es que hoy lo que hay es además la influencia de nuevos entrantes, reales o potenciales. Todos hemos oído hablar de fintechs, las pequeñas compañías que identifican un segmento de negocio que pueden explotar y que nos dan un buen servicio y que pueden crecer además en muy poco tiempo, muchísimo. Pensemos en PayPal, y no estoy haciendo ningún comercial, pero esto es una realidad. Y los que se empiezan a llamar cada vez más, si llamamos fintechs, las techfins. Las techfins son compañías como Amazon, como Google, como Facebook, como Alibaba, como Tencent, que están en los aledaños del sistema financiero sin querer entrar de lleno en él, no porque no puedan, porque ellos controlan más datos que nadie y eso les da una ventaja, sino porque no quieren ser regulados como bancos, porque la regulación disuade enormemente. La regulación entraría en el núcleo duro de sus negocios y eso es algo que de momento no quieren hacer. Entonces, ante una nueva oferta real y potencial, ante un cliente nuevo y con las tecnologías exponenciales, lo que tenemos por delante es un reto formidable. Entonces, ¿cuál es el futuro del sistema ante estos retos? Pues tenemos los retos de la banca, si se quiere, tradicional, pero también los retos asociados a lo digital. En cuanto a los retos de tipo, si se quiere, tradicional, el desapalancamiento tiene que continuar. La economía española se ha desapalancado mucho durante estos años pasados. El préstamo en relación al PIB o el crédito ha bajado del 175 al 110%, pero sigue existiendo un exceso de endeudamiento, en particular en el sector
de promoción y construcción, que con solamente el 12% del crédito vivo suman el 34% de la morosidad. Esto es un foco que tendríamos, creo yo, que tener delante, pese a lo cual el crédito nuevo sigue creciendo y está creciendo a tasas significativas. Este año se espera que crezca un 5% respecto del año anterior. O sea que tenemos que neto el crédito baja porque hay más amortizaciones, vencimientos y fallidos de lo que es el crédito nuevo, pero el crédito nuevo está creciendo con dinamismo. Segundo reto, la consolidación a nivel nacional y a nivel europeo. Y cuando uno habla de consolidación, que no es más que un ajuste de capacidad y un ahorro de costes generales, a uno inmediatamente le surge la pregunta de ¿qué hay de la competencia? Porque si vamos a menos entidades y más grandes, corremos el riesgo de que esto afecte al coste del crédito. Bueno, sobre esto podemos, si quieren, luego discutir, pero creo que no hay razón alguna para temerlo por dos razones. Uno, porque lo importante no es el número de entidades que hoy operan en un mercado, sino la contestabilidad de su negocio. Y esa contestabilidad, es decir, cómo podemos retar el negocio. Y eso puede venir primero de otros bancos en Europa, a medida que la unión bancaria progresa, pero en segundo lugar a la contestabilidad que tiene su origen en el mundo tecnológico, es decir, las financieras, las fintechs y las techfins. Y, de hecho, hay análisis empíricos que documentan que índices de concentración en el sector financiero no impactan en el coste del crédito. Esto es algo a tener en cuenta. Y, por último, en el ámbito de lo digital, pues es obvio que hay que ponerse en los zapatos de los reguladores y los supervisores y entender una cierta desconfianza perpleja ante todo lo que está pasando en el mundo digital, que les lleva, por una parte, muchas veces a no regular nada y dejar que florezcan estas 1000 flores, pero por otra parte a plantearse asuntos como qué significa la revolución digital para la estabilidad financiera o para la protección al consumidor o para la integridad del sistema financiero. Y son preguntas adecuadas y que yo creo que entre todos tenemos que ayudar a contestarnos, porque es cierto que en el mundo digital, digamos, lo digital da mucha potencia para hacer el bien y servir a los clientes, pero a los malos les abre puertas también. Y entonces la prevención del blanqueo de dinero o la prevención de la financiación del terrorismo o la excesiva volatilidad en el mercado o la posibilidad de los ciberataques. Estos son cosas que hay que tener en cuenta con mucha seriedad, pero al mismo tiempo tratando de mantener un terreno de juego nivelado entre las nuevas entidades que compiten, pero las viejas que se quieren transformar. Porque si no estaremos en un escenario, creo yo, que no es beneficioso para la sociedad, en el cual las entidades bancarias tradicionales se vayan convirtiendo progresivamente en oferentes de infraestructuras, es decir, los cables del sistema, pero perdiendo el contacto directo con el cliente. Y no tiene mucho sentido que entidades que mantienen todavía la confianza del cliente no deban seguir relacionándose con él. Y para que esto ocurra, más que fijarnos en la regulación de entidades que tienen un nombre determinado, banco, caja, fondo de inversiones de alto riesgo, fijémonos en las actividades y regulemos las actividades, de manera que una actividad es relevante por sí, con la independencia que la haga. Y si nivelamos el terreno de juego de esta manera, al menos a los bancos que tengan más clara esta visión del futuro, donde los competidores van a ser no otros bancos de los que vemos hoy, sino las techfins y las fintechs, estos puedan avanzar en esa dirección y prestar el servicio. Bien, y en conclusión, y yo creo que, perdón por haberme excedido del tiempo, creo que tenemos un sistema hoy financiero más resiliente, sin duda, mejor capitalizado, menos apalancado, con más acceso a liquidez, con mejor gobernanza. No me cabe duda de que tenemos un mucho mejor sistema financiero, con un marco institucional y regulatorio más consistente y mayor flexibilidad para adaptarnos. En segundo lugar, la actuación de las autoridades españolas y europeas, sobre todo a partir de 2012, fue decidida y enfocada a los problemas reales del sector y, en el caso español en particular, el inmobiliario. Y, por último, pues los retos a los que se enfrenta el sistema financiero español y que acabo de describir no dejan margen alguno para la complacencia. Bueno, de nuevo, muchas gracias por esta invitación. Disculpas por el tiempo que he utilizado, que yo creo que es más de lo que me había propuesto, y estaré encantado de escuchar sus preguntas. Muchas gracias, señor González Páramo. Lo que vamos a hacer es distribuirles mañana la presentación que ha habido, que ha hecho, aunque hay algunas que las explicó, porque hay una serie de datos y cuadros que pueden ser interesantes para el trabajo de los grupos parlamentarios. Empezamos por el grupo que solicitó la comparecencia y tiene la palabra el señor Saura por el grupo socialista.
Gracias, señora presidenta. Bueno, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista quería, en primer lugar, pues darle la bienvenida a esta comisión y agradecerle sus comentarios interesantes y que tomamos en consideración. Yo creo que para esta comisión, desde luego para este grupo parlamentario, su presencia aquí es importante porque reúne usted, digamos, muchas características que tienen que ver con el resultado de la comisión. Tiene una visión académica del sector financiero, evidentemente tiene ahora una función de alto directivo de un banco muy importante en nuestro país y en Europa y en el mundo, y además pues ha estado en el comité ejecutivo del Banco Central Europeo nada más y nada menos que entre los años 2004 y 2012, es decir, digamos los años que están siendo analizados en esta comisión. Y claro, la primera cuestión que le quería plantear es, claro, desde su silla en el Banco Central Europeo, cómo vio la crisis y sobre todo cómo vio el papel de las autoridades españolas, de los reguladores y de los supervisores españoles. Es decir, desde la ausencia de medidas macroprudenciales en los primeros años a las medidas que se tomaron a continuación. Y ahí esa es la primera consideración, pregunta que le queríamos hacer desde el Grupo Parlamentario Socialista, ¿no? ¿Cómo valora lo que se hizo o no se hizo, o se hizo mal o regular por las autoridades españolas? La segunda cuestión, quiero hablar de todas las fases, pero la segunda cuestión tiene que ver con la fase de generación del problema, la fase de la acumulación de desequilibrios. Yo me siento cómodo con las visiones omnicomprensivas, me siento más cómodo con eso y me siento cómodo con ir a las causas del problema y sobre todo no confundir las causas con las consecuencias. Y hay dos aspectos que usted ha señalado, sobre todo uno que me interesa y que a mi juicio tiene que ver con las verdaderas causas. Y habla usted del incremento del crédito a la promoción y a la construcción entre el año 2000, 2007, porque si comparamos vemos que ese crédito fue muchísimo más importante, su crecimiento quiero decir, que el crédito que se dio a las familias. O sea, incluso llego a pensar, habría que demostrarlo, es difícil de demostrar, que incluso si no hubiesen existido, por ejemplo, las cajas de ahorro, estoy convencido que el resto del sistema financiero hubiese ocupado su espacio, desde mi punto de vista. Pero ahí es donde yo creo que está el problema, porque incluso cuando se dice, bueno, todos nos pasamos, todos gastamos por encima de nuestras posibilidades, bueno, es decir, algunos más que otros. Y desde luego, esa es la primera consideración que quería hacerle, ¿no?, desde el punto de vista de las causas. Y luego una pregunta, ¿no cree usted, y paso a otro factor importante para mí, ¿no cree que la fuerte expansión hipotecaria hasta el año 2007 provocó la configuración de hipotecas donde una parte creciente del riesgo se trasladó al cliente? Y ese crédito no se retuvo en las entidades financieras. Esto explica que parte del coste de la crisis pues lo asumieran las familias y genera inseguridad jurídica posteriormente. Lo digo porque cuando hablamos del coste de la crisis, a nosotros, en esa visión omnicomprensiva en la que nos sentimos a gusto, metemos no solamente el coste para el contribuyente, hay otros muchos costes. No voy a entrar en términos de desempleo, de productividad, de modelo de crecimiento equivocado, pero también el coste para las familias. Y yo creo que el mercado hipotecario se ha valorado, y la regulación del mercado hipotecario se ha valorado, a mi juicio, ha sido una valoración demasiado positiva, porque insisto, se trasladó riesgo a las familias que tuvieron que pagar las familias y tuvo eso un efecto evidentemente sobre la crisis. Otra consideración,
otra consideración, que tiene que ver con la double dip y tiene que ver ahí, y le pido opinión con la perspectiva del tiempo transcurrido. Me refiero a las decisiones del presidente Trichet, las decisiones desde el punto de vista de política económica, de la subida de tipos en el año 2008-2011, en un contexto de un peligro deflacionario, más que con un problema inflacionario, si atendemos más a la inflación subyacente que a la inflación general. Y con el tiempo y con la perspectiva del tiempo, ¿qué opinión tiene ahora de aquellas decisiones? Otra consideración, otra pregunta que le queríamos hacer del Grupo Parlamentario Socialista: ¿qué le parece la estrategia del Gobierno de España en relación a la presencia de España en el Banco Central Europeo? ¿Qué opinión tiene? Desde nuestro punto de vista, y es nuestro punto de vista, y nada más que eso, el Gobierno impidió que pudiera estar en el Comité Ejecutivo personas representando a nuestro país, fundamentalmente porque no se presentaron candidatos aceptables, y eso hizo que España perdiera un puesto permanente, como lo ha tenido países tan importantes en la Unión Europea como Alemania, Francia e Italia, y pasamos a no estar en la Comisión Ejecutiva del Banco Central Europeo, sino a esperar la rotación como lo han hecho pequeños países como Portugal y Grecia. ¿Qué opinión tiene usted sobre la estrategia del Gobierno de España? Paso también a otra consideración, pregunta. Usted ha hablado de la complejidad regulatoria, pero regulatoria que es indiscutible. No le voy a discutir yo a usted efectivamente los miles de folios de normas que a partir de Basilea III y a partir de la regulación europea están encima de la mesa y continúan. Señor Saura, tiene que terminar, porque además después tenemos la siguiente comparecencia y si no... Termino ya con tres últimas consideraciones. Bueno, es decir, pero lo que es verdad es que en relación a los activos reales, el capital está por debajo del 5%, en realidad, sobre el total de activos. ¿No cree que podría haber riesgo de volver a crisis bancarias con estos ratios reales de capital? Voy rápido, señora presidenta. Rápido no, señor Saura. O sea, usted lleva ya 8 minutos. 8 minutos. Entonces yo le pido que termine. Pensaba que llevaba solo 2 minutos. Pero termino ya. El FESAP para España de noviembre del Fondo Monetario Internacional habla de la necesidad de una visión, digamos, holística de los riesgos sistémicos en nuestro país, o sea, de la colaboración, de la existencia de una autoridad macroprudencial, en definitiva. ¿Qué le parece esa recomendación? Yo creo que la principal recomendación del FESAP de noviembre. Termino ya, señora presidenta. ¿Qué aportaciones deberían realizar las instituciones españolas y el Congreso de los Diputados en Europa sobre regulación y supervisión? Y a nivel español también, del punto de vista macroprudencial, ¿qué cosas no se están haciendo que usted propondría? Termino ya la última pregunta, señora presidenta. Señor Saura. ¿Evaluó el BBVA, evaluó al Banco Popular? ¿Hizo alguna oferta concreta el BBVA sobre el Banco Popular? Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Saura. Vamos a ver. Damos 7 minutos en vez de 5, pero tenemos que ser estrictos porque el otro día lo preguntamos exactamente, porque si no, no hubiéramos puesto 3 comparecencias. Entonces, las preguntas son muy interesantes y el compareciente es una persona muy interesante que tiene que hacer muchas aportaciones. Si nos vamos todos a 10 minutos, estamos multiplicando, prácticamente son 7 comparecientes, pues estamos haciendo un tiempo importante. Entonces yo lo que pido es que se ciñan, ¿vale? Esta presidenta no corta, deja terminarlos eso, pero es que no podemos ir a estos tiempos. Bueno, tiene
La palabra la señora Capella, de Esquerra. Gracias, presidenta. A ver, intentaré restar tiempo al tiempo que ha utilizado el señor Saura. En todo caso, agradecerle al compareciente su comparecencia, valga la redundancia, y sobre todo sus aportaciones. Yo le haré pocas preguntas. En relación al sistema de supervisión y regulación europea, ¿qué modelo ve más adecuado para garantizar la eficiencia del sistema, la transparencia, la profesionalidad, la independencia, etcétera? Segunda pregunta, ¿qué función le reserva usted o qué visión tiene usted de las funciones que debería tener el Banco de España? Y en relación a la independencia y profesionalidad de las personas con cargos en el sistema, en los sistemas de regulación, control, etcétera, ¿cómo ve usted el tema de las puertas giratorias? Desde Esquerra Republicana eso lo decimos, un elemento pervertidor del sistema. También la pregunta sería en relación a qué papel deben jugar los lobbies y qué controles deben tener y qué control debe ejercerse sobre el papel que juegan. En relación al derecho de los consumidores y usuarios en la Unión Europea y en relación a todo lo que ha pasado y apuntando también a alguna cuestión que le planteaba el señor Saura, ¿qué es lo que falta actualmente que permita una defensa plena de los derechos de los consumidores y usuarios? Y finalmente también le pediría o le hago una pregunta respecto sobre la ética en el sector bancario y en el sector financiero. Preguntarle directamente si cree usted que existe y en todo caso también preguntarle si existe conciencia en este sector, en el sector en bancario y financiero, sobre los efectos que tienen las políticas y las actuaciones que se llevan a cabo, las que se han llevado a cabo, las que se llevan a cabo y las que parece ser que no se quieren llevar a cabo sobre las personas. Gracias. Gracias, doña Esther. ¿Cómo se ve que usted viene de la escuela del Grupo Mixto? Ha hecho un montón de preguntas en 2 minutos. O sea, que aprendan los portavoces de los grupos grandes, ¿no? Bueno, en siguiente lugar tiene la palabra el señor Roldán por el Grupo Ciudadano. Muchas gracias, presidenta. Bienvenido, señor González de Páramo. Es un placer tenerla aquí. Excelente exposición. Yo haré 5 comentarios también breves, o al menos lo intentaré. Sobre la cuestión de las cajas, en primer lugar, usted ha valorado, y yo creo que yo comparto su valoración de los problemas de capital humano, corporate governance, ¿no? de gobernanza de las cajas y también de incentivos de mercado como un problema que fue el diferencial que hizo que las cajas tuvieran pues mucha más exposición al crédito a familias y a compra de vivienda, que tuvieran después durante la crisis un volumen de créditos dudosos y un ratio de morosidad mucho más alto y que después hayan sido pues las que han tenido que ser rescatadas en exclusiva por dinero público. Por tanto, en ese sentido le quería preguntar, ¿usted considera que las cajas fueron ahora en perspectiva la causa principal o la gobernanza de las cajas, la politización excesiva de las cajas? Entiendo que usted, ahora que está en el Consejo de un banco, pues según qué persona sin ninguna experiencia previa en finanzas o sin ningún conocimiento previo más que haber sido alcalde de algún lugar, usted quizás no les contrataría. ¿Cómo valora usted los problemas de gobernanza de las cajas y la politización? Esa era mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es más en términos generales. Es un caso casi único en el mundo la transformación que se ha hecho en España del sector financiero, ¿no? En dos o tres años prácticamente se ha dado la vuelta a un sistema extremadamente politizado, donde la mitad del crédito básicamente lo tenían las cajas, a un sistema pues saneado y esencialmente privado. ¿Qué factores cree que han sido clave, qué external constraints, ¿no? O sea, de pronto entramos en el MOU y se transformó radicalmente algo que durante muchos años algunos decían que era problemático, pero que de pronto se transformó de repente. En tercer lugar, una cuestión también en relación al futuro, por complementar un poco los comentarios que se han hecho, sobre la cuestión de los eurobonos, SBIs, los bonos rojos y bonos azules y diferentes propuestas que hay sobre la mesa para romper el doom loop, ¿no? La relación de riesgo entre el Estado y la
el riesgo del Estado y el riesgo bancario, ¿no? ¿Cree que hay que hacer más? Seguimos teniendo ese problema. ¿Cuál es su opción favorita en ese caso? Y después, dos preguntas más. En relación a la cuestión de Cataluña, su perspectiva como banquero y como regulador con muchísima experiencia, ¿qué cree usted? ¿Cuál fue la razón que expulsó a los bancos catalanes de Cataluña? Porque aquí algunos han argumentado que fue la regulación que se hizo para facilitar su cambio de sede y demás. Otros pensamos que probablemente la obligación de defender a sus clientes, a los depositantes y demás, es la razón por la que se fueron. ¿Podría darnos su opinión sobre ese asunto? Y finalmente, ¿por qué cree que España perdió la silla en el Banco Central Europeo? Dado que somos la cuarta economía de Europa, tendría sentido que tuviéramos más representación allí y en otras instituciones también. Esas son mis 5 preguntas. Muchas gracias. Gracias, señor Roldán. Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea, el señor Montero. Gracias, presidenta. Trataré de parecer del Grupo Mixto. Señor González Páramo, ha sido una intervención muy interesante, pero de verdad que no necesitamos un análisis de prospectiva del sistema financiero español. A nosotros nos interesa más qué ocurrió y cuál fue el papel del Banco Central Europeo en toda la crisis, no solo en la española, sino también en la europea. Y usted es un personaje fundamental en ese papel porque durante del año 2004 al 2012 fue consejero, perteneció al Comité Ejecutivo y fue consejero de Gobierno del Banco Central Europeo. Y nos interesa porque todavía yo creo que no se ha hecho un ejercicio de autocrítica suficiente por el Banco Central Europeo de por qué actuó tan tarde y tan mal cuando actuó. Y no hay que ser muy avezado para entenderlo. Mientras que el Banco de Inglaterra, el Banco Central de Japón o sobre todo la Reserva Federal intervenían de forma intensa sobre sus economías, acompañando la recuperación con instrumentos no convencionales para la banca central, esta del siglo XXI que tenemos, no para la banca central del siglo XX, incluso ni siquiera para el XIX, pues en el caso del Banco Central Europeo no solo se actuó mal, sino que durante ese periodo se actuó de forma contraproducente. La crisis de 2011, que afectó de forma decisiva sobre las economías periféricas, vino de la mano, entre otros factores, de la subida de tipos de interés que articuló el presidente Trichet y que usted en ese momento estaba en el Consejo de Gobierno. ¿Por qué aquello? ¿Les parecía que la situación de la economía española, de la economía europea, era tan boyante cuando había sido una de las economías más impactadas por la crisis y veían o deberían haber estado viendo los resultados que tenían lugar en otras economías donde se estaban aplicando instrumentos no convencionales? ¿Hasta qué punto esa ortodoxia monetarista sustentada en perseguir exclusivamente la inflación y olvidar, como el Banco de la Reserva Federal, que tiene otros objetivos como el crecimiento y el empleo, que te permiten hacer trade-off y hacer política monetaria y no exclusivamente perseguir un objetivo, ¿Qué ocurrió allí para tomar ese tipo de decisiones? Sobre todo porque cuesta entender cómo fuimos capaces de crear un Banco Central Europeo que no asumiera las capacidades y las condiciones y las funciones básicas de cualquier banco central. Usted sabe perfectamente, mejor que yo, que los bancos centrales se hacen centrales en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, cuando asumen definitivamente la función de prestamista de última instancia. Aquella discusión teórica maravillosa entre Thornton y Bagehot acerca del Lender of Last Resort para decidir cuándo tenían que intervenir es el sustento sobre el que aparece y se completa el elemento en la estructura de los bancos centrales. Y no actuaron como prestamistas de última instancia hasta muy tarde. Es más, solo tuvo que hacer el presidente Draghi en julio de 2012 una declaración, aquel famoso whatever it takes, para que todo el mundo entendiera que por fin el Banco Central Europeo iba a actuar como tal. ¿Qué ocurrió para que no se pudiera intervenir antes?
¿Por qué no se intervino antes? Porque eso dio lugar a una crisis de prima de riesgo que en el caso de España fue acompañada de rescates, recortes en derechos sociales, en presupuestos públicos, profundización del desempleo, incremento de la desigualdad, incremento de la pobreza. Es decir, consecuencias reales de las decisiones monetarias. Fíjese, consecuencias reales de las decisiones en política monetaria. Y lo que quisiéramos es que usted nos cuente por qué no se actuó antes, por qué no se intervino sobre la crisis sobre las primas de riesgo, porque no tenían nada que, porque vemos cómo finalmente no tienen nada que ver con el nivel de endeudamiento de deuda pública sobre el PIB. Tenemos ahora unas primas de riesgo con una tasa del 100%, un nivel de 100% sobre el Producto Interior Bruto de deuda pública, perfectamente asumibles. Y sin embargo, en aquel momento, con una deuda pública creciente, decidieron no intervenir. Explíquenos qué pasó allí dentro, porque todo lo que va a pasar a futuro, bueno, no nos interesa, pero nos gustaría, porque lo que estamos investigando el pasado, nos gustaría que nos diera su opinión como persona implicada en primera línea en aquel momento y en aquella institución. Muchas gracias. Gracias, señor Montero. Y ya para finalizar, por el Grupo Popular, el señor Aguirre. Muchas gracias. Bienvenido, señor González Páramo. Vamos a ir rápido. Yo querría preguntarle por el Banco Popular algunas consideraciones. ¿Qué efecto hubiera tenido, señor González Páramo, haber transferido activos del Banco Popular a la Sareb? ¿Usted considera si fue acertado la ampliación de capital o las ampliaciones de capital como única reacción a las necesidades de capital que ya se habían descubierto? ¿Qué opinión le merece el papel del auditor del Banco Popular, que hace una auditoría sin salvedades y a los pocos meses el banco tiene que ser intervenido? Y en esta intervención me gustaría preguntarle, ¿qué opinión le merece el nuevo modelo de supervisión europea? ¿Podría darse el caso, además de saber su opinión sobre el nuevo modelo de supervisión europea, podría darse el caso de que resoluciones de la JUR sean recurridas y posteriormente tenga que responder con recursos el FROB a sentencias que se pudieran producir? ¿Considera, señor González Páramo, que los pronunciamientos que se produjeron el día 23 de mayo y 31 de mayo del 17 por la JUR, donde en el primero de los casos se decía que se estaba supervisando el Banco Popular y en el segundo de los casos se decía que podría resolverse el Banco Popular, fueron esos pronunciamientos a través de los medios de comunicación filtraciones de las instituciones europeas que provocaron que la acción de ese banco se desplomara y que se produjera una retirada masiva de depósitos? Conociendo el reglamento de la JUR y su artículo 88, ¿considera que la JUR ha desvelado deliberaciones y asuntos internos que estaba produciéndose con respecto a la resolución sobre el Banco Popular? Es de muchísimo interés para nosotros que la posición que usted ha tenido en Europa, y parte de su intervención ha discurrido sobre el nuevo sistema de supervisión, que nos dé una opinión sobre la primera actuación que ha tenido el sistema de supervisión, que ha afectado ni más ni menos que a una entidad financiera española. En este sentido, y ligando con la caída del Banco Popular, le hago otra pregunta. ¿Ha terminado la crisis financiera? ¿O existen todavía tensiones que puedan repetir situaciones como las que hemos vivido recientemente?
Se ha hablado mucho en esta comisión de la burbuja de crédito, de quiénes son los responsables. Podemos situarlos en los gestores, pero me interesa mucho más la visión suya como miembro del Banco Central Europeo sobre si la autoridad supervisora española, en aquel momento de la burbuja de crédito, recordemos que el punto más alto de la burbuja de crédito se da en el año 2006-2007, si la autoridad supervisora española pudo hacer algo más. Por ejemplo, ¿qué opinión le merecería que el Banco de España hubiera obligado a reducir el crecimiento del crédito promotor? ¿Qué opinión le merecería que el Banco de España hubiera obligado a reconsiderar las provisiones y requerimientos de capital? ¿Qué opinión le merecería que el Banco de España hubiera limitado la concentración del crédito en el sector inmobiliario? ¿Qué opinión le merecería que el Banco de España en aquel momento hubiera vigilado las operaciones de refinanciación de las entidades financieras? ¿Y qué opinión le merecería haber repartido menos dividendos y obligado a dotar mayores provisiones? Esto me llega a preguntarle si de verdad considera usted, desde la perspectiva que usted tenía en Europa, que España y su banco supervisor tenía todas las herramientas para poder hacer estallar la burbuja de crédito, o no tenía herramientas. Yo me limitaba a decirle algunas de las cuestiones que creo que se deberían hacer y que no se han hecho, evidentemente. Y la última parte de mi intervención tiene que estar basada en unas de las afirmaciones que usted ha venido aquí a decir. España reaccionó tarde. Cuando la alarma salta en el 2007, ya los países anglosajones habían reaccionado con mayor acierto y celeridad, y España reaccionó tarde, cuando además ya no podía utilizar la apelación a los mercados de capital porque estaban cerrados. Es decir, que una decisión política del gobierno de aquella época y una decisión de la autoridad supervisora de aquella época influyeron de tal manera que me sumaría a las palabras del señor Montero con los efectos que tuvo una reacción tardía y, encima, diría yo, que bastante tímida. Lo que obligó, como sus propias palabras ha dicho en esta intervención, a que de verdad la reacción se produce en el año 2012. Y, por lo tanto, creo que no solo es que nos sacaran ventaja el mundo anglosajón, inclusive nos sacaron ventaja nuestros competidores europeos. Muchas gracias. He cumplido con 1 minuto menos, porque me he puesto el cronómetro para que no me vuelvan a... Señor estoy Aguirre, utilizando 12 segundos menos. 12 segundos exactamente menos. 1 minuto menos. Muchas gracias, señor Aguirre. ¿Con 10 minutos, 15 minutos para ordenar la respuesta? ¿Quieres? Como quieras. No, lo que necesite. No, me parece bien 10 minutos. 10 minutos. Hacemos un receso de 10 minutos para organizar la respuesta de todos los grupos de forma global. ¿Vale? Tony, como tú te vas ahí, ¿quieres leer un momento la carta? Porque no la voy a entregar, la de la señora Koenig, para que te des por enterado extraoficialmente. Pues la quieren ir leyendo. No la voy a entregar hasta que la presidenta del Congreso la reciba oficialmente, pero si la quieren leer, los que sepan inglés.
hacer un regalo. Una plaza aquí en la comisión. Me pasé el informe con la comisión de ANTRA o algo así. Ya negociamos. Está muy clara ya, ¿no? Las tienes que hacer. Sí, la culpa es de mía, no es la conclusión de lo que estaba hablando, ¿no? No, pero esa es una buena derivada, pero más caro. Presidente, ¿para cuándo estaba citado para las 7:30 aquí la 20. Pues hay gente tuya. ¿Está con gente tuya? No, para avisar a Yolanda. Vale. Sí, Dios. Dice que de los rumores, sí, cuando se puede hablar, cuando se puso a hablar ella, mira el carbón, el carbón. Es que esa cojonante es propio y no te desvía. ¿Me dirás tú cómo se defienden los acreedores? Eso es chulo. Lo hago yo, no veo.
Que si empiezo a ir a hacer el listado me quedo sola. ¿Qué habéis hecho? No, nada. Una pequeña revolución. Bueno. Eso me lo apunto.
Bueno, continuamos la comisión. Vamos a continuar la comisión y tiene el compareciente la palabra para responder a todos los portavoces. Bueno, ante todo, muchas gracias por estas preguntas, todas las cuales me parecen de mucho interés. No es fácil en poco rato agrupar, de tal manera que voy a, quizás con un poco de desorden, y si alguno de ustedes cree que no he dado la cumplida respuesta a su pregunta, no tengo inconveniente en volver sobre esto. Vamos a ver, ha habido varias preguntas sobre cajas de ahorros, donde se ha planteado si la razón de la crisis son las cajas de ahorros casi única y exclusivamente, o si, caso de no existir, los bancos hubieran ocupado el hueco que las cajas de ahorros, ¿no?, como decía el señor Aguirre, y hubieran entrado de hoz y coz en este negocio. Vamos a ver, yo creo que las cajas de ahorros son un ingrediente inexcusable y fundamental de esta crisis, sin discusión, como todas las cifras indican y todos los análisis a posteriori sostienen. Y no es que las entidades bancarias no se involucraran en la expansión del crédito a promotor, pero sin duda que lo hicieron, primero, con menos intensidad y, segundo, con mejor evaluación del riesgo, como demuestra la suerte distinta que los dos sectores han corrido en la crisis. Hay un sector que ha desaparecido y no ha habido ayudas públicas a los bancos, que han tenido básicamente que lidiar con las consecuencias de cualquier exceso en el que hubieran incurrido, esencialmente a su cuenta y riesgo, lo que quiere decir con capital solicitado de los accionistas o con las provisiones que en su momento hubieron de incurrir. Pero el hecho cierto es que hoy hay un sector que esencialmente se ha transformado en banca y ya tiene la posibilidad de captar capital, pero al mismo tiempo se ve sometido al control de los mercados de financiación, mercados de capital, mercados de directivos, a una supervisión muy estrecha, muy cercana, intrusiva, le gusta decir a los supervisores de Frankfurt. O sea que indiscutiblemente fue un ingrediente, y yo no creo que los bancos hubieran ocupado el hueco de las cajas, porque ellos sí que estaban sometidos al control de mercado de capitales, control de fondeo y a unos requerimientos de gobernanza internos que en el caso de las cajas eran, cuando existían, mucho más débiles. Me estoy refiriendo a la profesionalización. Otra pregunta se refiere a, bueno, hemos hablado de complejidad regulatoria, yo creo que esto es indiscutible, pero ¿hasta qué punto podemos sentirnos tranquilos con un ratio de capital sobre activos totales que hoy está en torno al 5%? Hay entidades que tienen más, entidades que tienen menos. Vamos a ver, estamos aquí hablando de un ratio de apalancamiento cuyo mínimo regulatorio antes no existía, es el 3. Lo que quiere decir que el sistema español tiene el doble de ese ratio. Quiere decir que está el doble de protegido contra el capital total. Es muy importante diferenciar esto de los activos ponderados por riesgo, que tienen ajustes, que Basilea III ha intentado de alguna manera disciplinar, y donde España, por la razón del modelo de negocio que sigue de banca minorista, tiene una densidad de activos ponderados por riesgo extraordinariamente grande. Lo que quiere decir que cuando uno compara, pongamos un 11 o un 12% un banco español con un 12% un banco alemán, no quiere decir lo mismo en términos de capitalización. Yo creo que la cifra en relación con capital total y con riesgo total es mejor en el caso de España, sin discusión. Así que cuando a alguien le preocupa esa comparación, porque la media de capital en España puede estar ligerísimamente por debajo de la media en otros bancos, no olvidemos que estamos hablando de negocio retail con mucha ponderación por riesgo y que los ratios de apalancamiento son mucho mejores. Es decir, ahora no habría, yo creo, gran dificultad si algún regulador internacional exigiese un 6% como mínimo, que la banca española saltase ahí, y en cambio yo creo que habría graves dificultades con muchos de los competidores europeos. Así que esa parte me produce, o al menos me tranquiliza en términos relativos, sin perjuicio de que aquí no se puede uno en ningún momento relajar. Ha habido, vamos a ver, una pregunta en relación a la transformación del sistema financiero. ¿Cuánto se ha transformado y a qué se debe? Era el señor Roldán, creo. La transformación del sistema financiero, que duda cabe, que tiene bastante que ver con el conjunto de medidas que se incorporan al MOU que condicionó el rescate bancario, que son medidas que no por aparecer en un memorándum de entendimiento son medidas que
no hubiera podido introducir España de motu propio y espontáneamente en algún momento previo, y esto seguramente es función sobre todo del Parlamento español. Pero el hecho cierto es que a partir de contar con normativa de resolución de entidades bancarias, a partir del momento en el que contamos con la posibilidad de un banco malo para transferir activos dañados, este conjunto o la nueva normativa de cajas de ahorros pone el sistema al menos con un conjunto de reglas diferentes. Y a eso hay que añadir que obviamente como consecuencia tanto de la actuación del Banco Central Europeo como del compromiso de crear una unión bancaria, esto mejoró notablemente el acceso a fuentes de financiación a un precio más barato, y eso hizo que el negocio retail del sector mejorase. De forma que en un proceso continuo, yo creo que gradual pero bastante eficaz, el conjunto de activos dañados del sistema medidos por la tasa de mora o por los llamados activos no, los NPLs famosos, los non-performing loans, estamos en niveles comparativos bastante razonables, desde luego muy por debajo del resto de los países afectados por la crisis financiera, aunque todavía ligeramente por encima de otros pies de Centro Europa fundamentalmente. Así que esto es lo que yo podría decir en cuanto a qué factores hay detrás. Yo creo que tenemos un buen modelo retail que, acompañado de una clarificación de reglas del juego en el sector financiero y la actuación del Banco Central y el compromiso político de crear la unión bancaria, han puesto al sistema sobre sus pies. Pero insisto que el modelo, yo creo que el modelo retail básicamente es un modelo vindicado por la salida de la crisis. Otra pregunta en la que ha habido, vamos a ver, coincidencia es, bueno, señor Aguirre ha insistido aquí. Primero, ha terminado la crisis financiera. Me gustaría poder decir sí, y yo lo que le digo es que, en mi opinión, si entendemos por crisis financiera una que afecta a un conjunto de entidades del sistema, yo creo que ya hemos dejado eso atrás. Siempre hay alguna entidad, en cualquier momento, incluso en el mejor de expansión, que tiene problemas, porque tiene un mal modelo de negocio o porque no ha hecho una buena gestión de riesgos, y esto ha pasado por debajo del radar del supervisor. Esto ha pasado siempre y pasará. Pero que estemos frente a una situación de riesgo que pueda afectar a un conjunto de entidades sistémicas, yo creo que ese punto lo hemos dejado atrás. Es verdad que hay riesgos que los informes de estabilidad financiera identifican. Por ejemplo, riesgos de reevaluación de valor de los bonos con unos tipos de interés muy bajos. Es decir, son riesgos sobre los que llama la atención el Banco Central Europeo, pero que afectan de manera horizontal. Y si la salida de los bancos centrales de sus políticas muy acomodantes es gradual, progresiva y suficientemente anunciada, no tendrían por qué generar ninguna convulsión. Respecto de las preguntas sobre el Banco Popular, me van a permitir que me pronuncie sobre aquello sobre lo que puedo pronunciarme, porque hay asuntos que están en sede judicial, hay asuntos que están pendientes de clarificación. Yo lo único que puedo decir es, primero, BBVA no hizo oferta alguna por el Banco Popular, aunque sí que le fue ofrecida esta operación. Y, en segundo lugar, también le puedo decir que lo que es muy importante de los dos casos de resolución que hemos visto, el de Banco Popular y el de los dos bancos italianos que vimos antes del verano, estos dos casos y su comparación deberían permitirnos extraer lecciones muy importantes. Y además matizándolas mucho. Le gusta decir a la Autoridad Europea de Resolución que el caso Banco Popular se ha resuelto por el libro, ¿no? By the book, es la expresión que usan. Es decir, que se ha cumplido estrictamente la regla. Y yo digo, efectivamente, sí, es modélico, pero planteemos un escenario alternativo en el que no hubiera habido ningún postor. ¿Y qué hubiera ocurrido entonces? ¿Está el sistema equipado para resolver una situación en la que no hay un postor? Y esto enseña una lección, y es que hay asuntos como la liquidez en resolución o en situación cercana a resolución, hay que solucionarla. ¿Qué es lo que hace que los clientes puedan seguir acudiendo a las sucursales cuando una entidad ha sido declarada en resolución pero no se ha encontrado todavía la mejor fórmula de producir valor para el accionista? Porque hay alternativas a vender un banco íntegramente a un postor. Uno puede recurrir a otras fórmulas. Luego, por otra parte, llama la atención que un banco sistémico sea resuelto por el libro y, en cambio, bancos que no lo son, desde un punto de vista europeo, reciban ayudas públicas en su saneamiento, ¿no? Me imagino que, como tienen aquí, y no quiero pasar la pelota a mi amiga Elke Kenny, pero como la van a tener con ustedes, pues seguro que ya les permite sacar las mejores conclusiones aquí.
Otro asunto respecto al cual yo creo que tengo que reaccionar con, no diré con vehemencia, pero sí con claridad. Tenemos un cierto complejo de que aquí siempre vamos tarde, mal y tímidamente, y eso no es cierto. Vamos a ver, esto como está en la hemeroteca no tengo que convencerles de nada, ¿no? La capacidad retórica pues está reñida con la hemeroteca, y la hemeroteca dice que el primer banco central del mundo que reacciona a la crisis es el Banco Central Europeo. Está documentado. 9 de agosto de 2007. Mientras el Banco de Inglaterra negaba la crisis, y la estuvo negando hasta que tuvo colas en Northern Rock. BlackRock es una entidad respetable que sigue vive funcionando. Hasta que no ocurrió aquello, no hubo un giro de 180 grados en el Banco de Inglaterra. Mientras tanto, el Banco Central Europeo ya había inyectado a tipo fijo y con oferta ilimitada fondos en agosto de 2007. Ahora, dicho esto, también le tengo que decir otra cosa, y es que la intervención de un banco central tiene que estar dirigida al sistema financiero sobre el que opera, y no tiene nada que ver el sistema financiero norteamericano con el europeo. El sistema financiero norteamericano se basa en mercados. Los bancos son una parte muy pequeña. La financiación que va a la economía real a través del sistema bancario es el 30% del total. En Europa son 3/4 partes. ¿Qué tiene que hacer un banco central que quiere estabilizar la economía? Incidir sobre aquello que canaliza la financiación. Y por eso Estados Unidos empieza a comprar activos mucho antes, porque si no los compra no llega financiación a la economía. Y eso es la razón por la que el Banco Central Europeo se centra en el sistema bancario, en flexibilizar la financiación, la liquidez, en flexibilizar la admisión de colaterales. ¿Y qué cosas empieza a comprar el banco? Empieza por comprar cédulas que están en los balances de los bancos, empieza por facilitar la liquidez de aquellos sobre los que los bancos operan. Es decir, que la diferencia de actuación no tiene que ver con que el banco no se enterara o que fuera perezoso o que negara la realidad, sino con que el modo de intervención para mantener sus operaciones de financiación a la economía real tenía que ser diferente. Y es verdad que los bancos centrales desafortunadamente tienen gente con mucha competencia técnica, pero no tanta como para ser previsores con bola de cristal. Cuando se pregunta qué pasa con la subida de 2008, de Pedro Saura, con la de 2011, de abril, bueno, pues sencillamente no sabíamos, y entonces sabemos que después de julio de 2008 vino septiembre. Y en septiembre Estados Unidos toma una decisión con la que nadie hubiera contado jamás, sobre todo después del rescate de Bear Stearns, que fue dejar caer a Lehman Brothers. Y aquello desató el Armagedón en el sistema financiero. De tal forma que aquella subida que se hace justificándose en una subida permanente de la inflación, que estaba a niveles del 4% en julio de 2008, el mandato del banco es el que es. Asegurar la estabilidad de precios definida como un nivel de inflación a medio plazo inferior pero cercano al 2%. Un banco central no se puede justificar a sí mismo si no cumple el mandato que le atribuyen quienes lo han determinado. Es cierto que si hubiéramos sabido, y yo soy corresponsable, como dice el señor Trichet, yo soy cuota parte de esa decisión, y puedo decir aquí que voté a favor, no desvelo nada, voté a favor de aquella subida, porque nadie pudo pensar que después del rescate de Bear Stearns, Lehman podía dejarse caer. Pero ocurrió, y esto desató una segunda oleada importante. Realmente la crisis real empieza entonces, y vemos como la recesión de 2009 es realmente profunda, a raíz de una decisión, insisto, que era impensable, ¿no?, a aquellas alturas. Y en 2011 pues pasa exactamente igual. Es una decisión que se toma en abril. Entonces, ¿qué cosas pasan que luego lo desmienten a posteriori? Pues lo que pasa después es que hay un acuerdo de saneamiento o liquidación de la deuda griega. Se acuerda una fórmula en virtud del cual la cooperación voluntaria de los tenedores de deuda griega iba a permitir rebajar una quita de facto del 70%. ¿Y los mercados qué piensan entonces? Pues piensan, ya está, este es el formulario, el camino que va a seguir la Unión Europea con el Fondo Monetario para España y para Italia. Y por eso se produce esa huida de capitales masiva que empieza en julio del 11 y que no concluye hasta que el señor Draghi en julio del 12 pronuncia estas famosas palabras, cuya relación con el préstamo de última instancia ahora comentaré. Así que yo creo que a un Banco Central se le puede pedir que tenga competencia técnica y justifique sus decisiones, pero no se le puede pedir que tenga una bola de cristal y que pueda anticipar el futuro en los detalles que pueden cambiar enteramente las cosas. Y lo que cambia realmente las cosas es la combinación del acuerdo de Deauville entre Francia y Alemania sobre hacer quitas de bonos públicos antes de acudir a un rescate, que aunque aquello no llega a un acuerdo,
los mercados y quienes tienen deuda europea piensan, estos señores están pensando en algo así, en exigir a un país que pide ayudas antes que haga una quita en la deuda a tenedores privados, lo cual no tenía precedentes y afortunadamente no salió adelante, pero la segunda fue el llamado template o el formulario que se sigue en Grecia, donde muchos participantes del mercado pensaron esto se va a hacer con España e Italia, que comparados con Grecia pues son gigantes. Insisto, las estadísticas aquí son muy reveladoras de cuál fue la huida de capital, tanto invertido en deuda pública como en deuda privada, entre julio y agosto del 11. Recordemos que agosto del 11 fue cuando el Banco Central Europeo decidimos empezar a comprar deuda italiana y española, pese a que no había un programa de rescate, que aquello tuvo consecuencias incluso personales dentro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. Así que yo creo que el complejo de tarde, mal y nunca, no, el Banco Central comete errores como otros bancos centrales, pero no se le puede pedir que prevea acontecimientos tan puntuales pero tan decisivos como estos dos que menciona. En un caso Lehman Brothers y en otro caso la quita sobre la deuda griega en manos del sector privado. Préstamo de última instancia. Vamos a ver, si algo ha hecho el Banco Central Europeo desde que empieza a intervenir es ser prestamista de última instancia. Primero al mercado monetario, sin límites, después a entidades continuamente, la llamada ayuda de liquidez de emergencia, el ELA famoso, lo viene haciendo desde el año 2007-2008. Lo que pasa es que en cantidades sistémicas y muy importantes desde más adelante, pero esa función la ha tenido siempre, la ha cometido y además, afortunadamente, es pública y se conoce y se sabe cuál es la cuantía. No se sabe en otras condiciones, porque esa ayuda de emergencia consiste en que se admiten como garantía, como colateral, activos que no son convencionales, no son normales. Uno no puede aportar activos que cotizan, porque esos ya son aceptados en la ventanilla ordinaria. Se aceptan cosas como puedan ser inmuebles, como puedan ser, en fin, activos que no tienen cotización. Así que el préstamo última instancia ha sido a mercados, al mercado monetario, al mercado de deuda pública. Y recordemos el programa de compra de bonos, o actualmente todavía el programa de expansión cuantitativa, que continuará todavía durante bastantes meses, y a entidades de tipo individual. Uno puede discutir si las condiciones de este préstamo de última instancia son suficientemente estrictas o no, si se siguen los consejos de Budget, el teórico de la ayuda de emergencia británico de hace tantos años o no, pero es un hecho cierto que si algo ha hecho el banco ha sido ser prestamista de última instancia. Y el hecho de que hoy día las primas sean las primas de riesgo más bajas, pese a que la deuda es mayor, no tiene tanto que ver con la comparación de la situación de entonces y hoy, como que hoy, pese a que la deuda pública es mayor de lo que era entonces, hay mucha más seguridad en que estamos avanzando hacia un sistema institucional europeo que permita hacer frente a las consecuencias de una crisis en una entidad bancaria, cada vez mejor, y el caso popular, si ha hecho algo, ha sido reforzar esa impresión en los mercados, porque si vemos al día siguiente las cotizaciones de los bancos o la bolsa no se movieron en absoluto, y la prima de riesgo apenas lo hizo, y de hecho un par de semanas después era más baja incluso. Si la prima de riesgo lo que registra es un poco el riesgo de que sea el Estado del país el que tenga que hacerse cargo de solucionar los costes de errores del sector privado. Y esa es la diferencia entre ahora y entonces. Entonces era el Estado español el que, a ojos de los mercados, era el responsable de hacerse cargo de prácticamente toda la parte dañada del sistema financiero español, que desafortunadamente era muy grande. Era prácticamente la mitad del sistema. Y no existía, digamos, la columna vertebral lo suficientemente sólida como para que eso no se reflejara en la prima de riesgo. Así que no hay una asociación de 1 a 1 entre el nivel de deuda y el nivel de esa prima de riesgo. Y además, hoy día, el Banco Central Europeo está comprando masivamente deuda española. Y esto está deprimiendo la prima de riesgo. De tal modo que yo creo que esa conexión, al menos tan unidireccional, no se puede hacer sin riesgo. Hay otra diferencia que a nadie escapa entre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, esta comparación que tanto nos gusta, y es que el Banco Central Europeo es el banco de un conjunto de naciones que son soberanas. Y el Banco Central Europeo tiene en su Consejo de Gobierno no solo un comité ejecutivo con un mandato exclusivo y dirigido a asegurar la estabilidad de precios, sino también los gobernadores de los bancos centrales nacionales. Y tiene un estatuto que se diseñó un poco a imagen y semejanza del estatuto del Bundesbank, pero que sigue siendo la regla que determina la manera de actuar. Así que no hay trade-offs que al menos formalmente se puedan hacer. Bien es cierto que entre la estabilidad de precios y el crecimiento hay una conexión, sin duda,
pero yo soy también de los que creen que la mejor contribución de un banco central al crecimiento es asegurar precios estables y estabilidad financiera. El crecimiento es más una cuestión de factores reales y de política fiscal que no de lo que la autoridad monetaria puede hacer, pero esto nos llevaría a una discusión más en las aulas y quizás menos aquí. Más asuntos. Vamos a ver. Bueno, sobre macroprudencial, esto es un tema muy importante porque el SAP que se ha citado, el Fondo Monetario Internacional, ha hecho hincapié en algo que realmente hay que entender muy bien, y yo comparto mucho el análisis que hace ese documento. Es decir, no tendría por qué ser tan claro, pero lo soy. Ellos identifican que es necesario que España designe de una vez por todas la autoridad macroprudencial. De momento, la autoridad que tiene capacidad de tomar medidas macroprudenciales es el Banco de España, pero no se ha asignado todavía definitivamente esa función. El fondo hace una propuesta muy concreta que tiene mucho sentido, pero sea esa o sea cualquier otra, yo creo que ya va siendo hora, porque somos de los pocos países de la zona que no ha designado todavía esa autoridad. El fondo propone una especie de consejo de macroprudencial donde estuviera el Banco de España a la cabeza, también presentes la Comisión del Mercado de Valores, la correspondiente de seguros y planes de pensiones y el Tesoro Público. Bueno, pues sea esa fórmula o sea cualquier otra, yo creo que es muy bueno que esté plenamente empoderada y no simplemente ahora para aplicar, por ejemplo, los colchones cíclicos que aplica el Banco de España, etcétera, porque lo está haciendo un poco, creo yo, en precario, cuando realmente en política macroprudencial, si alguien ha hecho algo hasta ahora, incluso históricamente a lo largo de la crisis, ha sido el Banco de España. Recordemos, porque no se nos puede olvidar, que las provisiones dinámicas son un precursor de la política macroprudencial, que al Banco de España, y esto lo recuerdo muy bien, porque entonces me sentaba en aquella mesa, le costó resistir y luchar contra las autoridades contables internacionales, porque esas provisiones iban contra el criterio de que las provisiones se hicieran contra pérdida incurrida en vez de pérdida esperada. Y esa es la razón por la que se frena la contribución a las provisiones dinámicas al final del periodo. Si aquello hubiera seguido, digamos, como estaba planeado, pues la hucha hubiera estado más llena, no hubiera habido solo 26.000 millones, sino un poco más. Protestaron las entidades financieras, protestó la autoridad contable internacional, el Banco de España resistió como pudo y ahora aquella filosofía se vindica y se incorpora, pues por ejemplo, a los colchones de capital y a otras medidas que tienen en cuenta el ciclo. Y esto tiene que ver también con otra de las medidas. ¿Se pudo hacer algo más? Hombre, lo macroprudencial creo que difícil, porque entonces ese concepto ni existía, pero recordemos que la única publicación, que era la revista de Estabilidad Financiera, la editaba el Banco de España desde mucho antes de empezar la crisis. Por cierto, la del Banco Central Europeo siguió el modelo de la del Banco de España, y uno al comparar las dos, sobre todo las primeras ediciones de la del Banco Central Europeo, ve las obvias vinculaciones. Así que es una contribución adicional que el Banco de España hizo y que, por otra parte, tuvo el sentido común el Banco de España de darse cuenta que había estos vehículos especiales con propósito de titulizar activos, que el mensaje era: usted haga lo que quiera, pero yo lo superviso en base consolidada, es decir, no me lo saque de balance. Y al hacer eso perdía el interés. De manera que no hemos tenido una creación masiva de productos de gran complejidad asociados a la titulización gracias a esa supervisión consolidada que obligó a meter los vehículos dentro de balance. Yo creo que, dado este historial que tenemos y que tenemos que contárnoslo para que creérnoslo, tenemos mucho que hacer en Europa a este respecto, porque yo creo que hemos sido pioneros, pero para hacer esto con autoridad yo creo que tenemos de una vez por todas que designar la autoridad macroprudencial. No podemos ir a dar lecciones sin haber designado la autoridad macroprudencial española de acuerdo con todo con estos antecedentes. En cuanto modelo adecuado de supervisión, la señora Capella pues me ha hecho esta pregunta. La verdad es que esto sería cuestión de otra reunión completa, ¿no? Pero yo lo que diría es que la supervisión hoy es más importante que nunca porque es el pilar de la unión bancaria, aparte de ser siempre un componente esencial de la confianza. Entonces yo creo que España ha demostrado que tiene una supervisión de altísimo nivel técnico, y yo creo que la mejor prueba es el porcentaje de reclutados procedentes de España que han integrado parte de la cabecera del sistema europeo de supervisión.
que es un número que prácticamente triplica el peso que España tiene en la Unión por PIB, y que luego además al primer nivel del supervisor hay nada menos que 3 españoles, 2 españolas y un español que tienen una gran responsabilidad. Tenemos a Margarita Delgado, su directora general, tenemos una directora general que está en funciones, Lynette Field, que viene del Banco de España, pese al nombre, y Ramón Quintana, al frente de una de las direcciones. Es decir, que el reconocimiento de la calidad de lo que se venía haciendo aquí, yo creo que es inequívoco, y eso reconoce también el estilo de supervisión. A mí me parece que es esencial, respecto a la supervisión, protegerla de sus entusiastas. La supervisión tiene que asegurar la aplicación de las normas con todo rigor, tiene que asegurar la confidencialidad de las actuaciones de la supervisión, un diálogo bilateral entre el supervisor y los supervisados que fomente esa confianza y permita anticipar problemas, porque no todo es un número que aparece en un balance. Es también el poder mantener un diálogo que, en función de la calidad de la dirección, de los planes y análisis de modelo de negocio, permita tomar decisiones antes de que los problemas se susciten. Y esto es más un arte profesional que una ciencia dura basada solo en balances y en números. Tiene que haber un principio de jerarquía, obvio, en la supervisión, y más hoy que el supervisor español está integrado en un supervisor, digamos, internacional, como es el Banco Central Europeo, el supervisor más importante del mundo. Y la supervisión aquí no es más que una pata de la supervisión europea, y por eso es más importante que nunca la coordinación y el respeto del principio de jerarquía. Así que yo creo que estos son trazos de cómo veo yo las cualidades o el modelo de supervisión en qué se debe basar. Y una buena supervisión solo puede redundar en una mayor credibilidad y fortaleza del sistema financiero. Bueno, ha habido varias preguntas en relación con la SIA del BCE, ¿no? Entenderán que yo aquí no pueda ser muy explícito ni pueda hablar de nombres, ni sé qué pasó ni lo que puede pasar. Lo que sí diría es que echo de menos personalmente una reflexión que vaya más allá de las fronteras partidarias acerca de la posición en lugares de dirección que un país de la historia, de la potencia económica y del europeísmo de España debería jugar. Porque una vez que uno se hace esa reflexión, ya solo le queda decidir a quienes le toque en cada caso estar a los mandos de los asuntos públicos, en qué lugares se quiere estar, y a partir de aquí acordar criterios con arreglo a los cuales se decide si se propone o no, porque no siempre hay que proponer un candidato a cualquier vacante que se produce, y qué perfiles son necesarios. Yo esa reflexión la echo de menos. Con toda honestidad, sí que la encuentro presente y la sigo en los otros países que se han citado, como desde luego Francia, Alemania, Italia, y son países donde este tipo de asuntos no se discuten en titulares de prensa, sino donde corresponde. Pero sí que creo que no se corresponde la posición española en lugares de relevancia en la Unión Europea, y quizás esta reflexión que propongo ayudaría a identificar primero en qué lugares debería aspirar España a estar y qué tipo de candidaturas o perfiles deberían proponerse para acceder con probabilidades de éxito a estos lugares. Había una pregunta muy técnica que, bueno, como si Roldán no está aquí, pues, bueno, la voy a comentar y si acaso, como son amigos, se la comentan. Me ha preguntado sobre eurobonos y ESBIs. Yo no sé si sobre los ESBIs han hablado aquí o no, pero los ESBIs son como eurobonos sintéticos que crea el mercado. Es un poco decir, bueno, pues no hay mutualización porque todavía parece que no hemos avanzado en cesión de soberanía como para tener un bono común, que sería ideal desde el punto de vista de la política monetaria, porque habría un activo con el que se puede hablar de un tipo de interés europeo, sería ideal desde un punto de vista de estabilidad financiera, sería ideal para reducir la concentración de los balances bancarios en deuda pública del propio país. Tiene tantos beneficios que es incuestionable, pero tiene un pequeño defecto el eurobono, y es que al ser riesgos conjuntos y compartidos, estamos hablando de una mutualización que requiere una mutualización también en política fiscal, y esta discusión no la hemos tenido, y si la hemos tenido no hemos llegado a un acuerdo. De tal manera que los ESBIs no son más que una forma de que titulizar en el mercado bonos públicos
de manera tal que funcionen de forma parecida a cómo funcionan, por ejemplo, los bonos que emite el Mecanismo Europeo de Rescate, que son lo más cercano a un eurobono, pero no tiene mutualización. Entonces, hay trabajos que impulsa la Junta Europea de Riesgo Sistémico. Yo personalmente soy muy favorable a esta iniciativa. Yo espero que tengan suerte, que convenzan a quienes faltan por convencer. El Banco Central Europeo es muy favorable a los SBIs, lo es también la Comisión. En el mercado hay ciertas, digamos, reservas de tipo técnico. ¿Quién va a comprar los tramos junior, por ejemplo, de este tipo de activos? Pero sería un avance importante para romper el círculo vicioso entre soberanos y banca. Yo no sé si me dejo alguna relevante. Bueno, vamos a ver, he comentado antes, pero por completar la respuesta, ¿se pudo hacer algo más? Yo creo que España introdujo medidas que nadie había introducido para frenar el crédito, pero hay quien dice, bueno, lo estudiamos en los libros de texto, un Banco Central actúa aplicando las normas, pero un Banco Central también actúa con persuasión moral. La persuasión moral es importante, pero es muy opaca y corre el riesgo además de no ser igualmente aplicada a todos. Y esa es la razón por la cual es preferible, digamos, el pilar 1 al pilar 2, para entendernos. El pilar de la regla clara y aplicada de manera transparente, al pilar que se basa en la persuasión, y más cuando estamos hablando del conjunto del sistema. Pero esas reglas no existían. Y esa no solo en España, en otros países también. Y por eso hemos ido a Basilea III. La diferencia entre España y otros países era el boom inmobiliario que aquí teníamos y no existía en la mayoría de los demás países, pero no las normas. España cumplía Basilea II a rajatabla y no en vano Jaime Caruana había presidido el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea cuando se elaboraba Basilea II. Bueno, no sé si me dejo alguna importante. No lo sé, corresponde. Muchas gracias de nuevo por esta invitación. Ha sido para mí un placer poder comparecer. Pues damos las gracias al señor González Páramo, que ha dado otro enfoque distinto a las comparecencias que hemos tenido hasta ahora. Y bueno, si hubiera alguna cuestión, pues se la haría yo llegar personalmente. Muchísimas gracias y hacemos un receso de 5 minutos para que entre el siguiente compareciente. Santiago, ¿qué le toca? Ahora sí le tocaba. Carlos, Santiago. Sí, le pediré perdón a alguna.